Bienvenida al doctor Esteban Ronga Castro, académico, experto en Derecho Electoral. Esteban, muy buenos días. Quisiéramos iniciar este diálogo preguntándole hasta qué punto el diseño del calendario electoral, esa situación confirmada por el presidente del Consejo Electoral de que recién el 9 de noviembre estará lista, valga la redundancia, la lista definitiva de candidatos anteponiéndose a una campaña oficial de solamente 15 días. ¿No es esto una invitación a una campaña anticipada? Buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación. Bueno, ustedes ya lo decían en el prólogo, ¿no? Con Rosana acertadamente. Esto es una invitación a malas prácticas de campaña anticipada, a que estos candidatos que no son candidatos todavía con candidaturas en firme puedan realizar actos proselitistas sin ningún tipo de control y a las organizaciones políticas en la indisciplina de la misma manera realizar actuaciones proselitistas sin ningún tipo de control. Ahora bien, ¿qué es lo que he dicho? Y ahí hay que contextualizar un poquito lo que ha dicho el presidente del Consejo Nacional Electoral. Él ha dicho que la lista definitiva de candidatos las conoceremos el 9 de noviembre. Pero ojo con un tema, Gustavo, que hay otro hito en el calendario, que es el 24 de septiembre, ¿sí? Que es el tiempo donde se terminarían los plazos máximos para conocimientos de objeciones, impugnaciones y recursos subjetivos ante las juntas, Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral respectivamente. ¿Sí? Yo creo que cada una de las provincias, Gustavo, dependiendo de la frecuencia que vayan a tener este tipo de reclamaciones, va a ir cerrando la lista definitiva de candidatos y esperemos que así sea. Lo que ha hecho el presidente creo que es un error, básicamente, que ha señalado en cuanto a la interpretación de su propio calendario, porque los recursos, Gustavo, no toman ese tiempo. El día de ayer se cerraron a las 18 horas los plazos para la inscripción de candidaturas, ¿no es cierto? Y desde que estos iniciaron, ya se venían realizando los derechos de objeción a las candidaturas que creían las organizaciones políticas no deberían estar inscritas. ¿Sí? Y si nosotros contamos como fecha máxima, Gustavo, este 17 de agosto de inscripción de candidaturas, las objeciones no demoran más allá de 7 días, ¿sí? A efectos de ser evacuadas por las juntas provinciales electorales, ¿sí? Eso diría, y exagerado en el tiempo, con 10 días, que al 27 de agosto nosotros tendríamos ya evacuados al menos de la primera instancia administrativa en cuanto a la inscripción de candidaturas, ¿sí? Si a esto tú le sumas 10 días más, es decir, a 6 de septiembre, ¿sí? Para que conozca el pleno del el pleno del Consejo Nacional Electoral la impugnación y más los 10 días del recurso subjetivo contencioso electoral que súmale inclusive Gustavo, algunas excusas, recusaciones de incidentes, 15 días, porque el tribunal también tiene que efectuarlo de forma rápida, tranquilamente se puede llegar a mediados de septiembre, ¿no? Y hay otra cosa que nosotros deberemos considerar, que es que en las últimas elecciones 2022, las candidaturas, en general, el número de candidatos superó los 60,000, es decir, 62,000 candidatos aproximadamente se pusieron para estas elecciones seccionales. Hasta el día de ayer, en horas de la mañana, no sabemos con cuánto se cerró, ¿sí? Se entendía que había 31,000 candidatos, es decir, la mitad de candidatos que en las últimas elecciones 2022. Esto facilita el proceso de inscripción entre las juntas provinciales electorales definitivamente y podría ser que, en este caso, con voluntad política específica del Consejo Nacional Electoral y con una directriz de su presidente, se apuren las juntas a efectos de no caer en estos claroscuros, en estos grises que determina el sistema electoral ecuatoriano para que haya demasiada campaña anticipada y estos libertinajes políticos entre los candidatos, Gustavo. Ahora, Esteban, ¿qué capacidad de control tiene la función electoral? Refiriéndonos a campaña anticipada, ¿cómo va a poder distinguir desde un punto de vista jurídico y con controles entre gestión institucional legítima en estamentos de gobierno que siguen funcionando, gobierno central, municipios, prefecturas? ¿De dónde han surgido para estas elecciones muchos precandidatos? Mira, Gustavo, ahí la capacidad que tiene el Consejo Nacional Electoral es prácticamente nula, ¿no? Porque tú solo puedes hacer el control previo de la campaña anticipada cuando tienes una candidatura en firme.
todos los actos que de seguro ustedes están viendo en Cuenca y los actos que nosotros vemos acá en la ciudad de Quito, de los candidatos principalmente a las prefecturas y alcaldías, no tanto así los concejales, estos actos proselitistas. Yo tengo en redes sociales recorridos de candidatos de candidatas a la prefectura y candidatos a la alcaldía de Quito todos los días realizando algún tipo de meeting, reportando en redes sociales algún tipo de actividad. Todos estos actos no pueden ser fiscalizados por el Consejo Nacional Electoral porque las candidaturas no están en firme. Una vez que la candidatura esté en firme, el Consejo Nacional Electoral hacia atrás podría hacer una verificación del gasto de campaña electoral, del gasto, es decir, solo la cuantificación económica e imputarlo en ese sentido al límite del gasto electoral, pero hasta ahí, pero de ahí todo el control o la suspensión de este tipo de actividades proselitistas no se puede hacer absolutamente nada y por eso digo que es nula la capacidad. Todo lo demás que hemos visto que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, como por ejemplo la firma con el convenio de la Contraloría que lo anunciaban con bombos y platillos, es un convenio que ha existido desde el año 2013. Sí, el año 2013 es la primera vez que se firmó este tipo de convenio en este sentido para los recorridos y la prevención y control del uso de recursos públicos en campaña. No es algo nuevo, entonces para mí es una narrativa, un discurso que trata de opacar este tiempo, ¿sí? de gris, en el cual vamos a ver indisciplina de los candidatos y de las organizaciones políticas realizando y optimizando su campaña anticipada, como ustedes bien lo señalaban con Rosana. Doctor Ron, ¿cuánto podría interferir en este proceso hasta el 9 de noviembre, como ha dicho el Consejo Nacional Electoral, la justicia ordinaria? Se me ocurre pensar en el caso de Luisa González. Acción Democrática Nacional impugnó la candidatura, pues estamos en periodo de impugnaciones y objeciones a las candidaturas. Eso estaría dentro, digamos, de este plazo, pero se le ha notificado también desde la Fiscalía sobre una nueva investigación por un presunto delito de concusión, y conocemos que situaciones de esta se estarían dando o se habrían dado con otros candidatos e incluso podría darse también en cualquier provincia o la provincia de El Azuay y el Cantón Cuenca. ¿Cuánto de esta injerencia podría influir para que candidatos que ya inscribieron sus candidaturas por una disposición judicial externa quedarían fuera de la contienda electoral? Mira, Rosana, esto es muy sencillo de explicar. El principio de inocencia que nosotros tenemos en el Ecuador, y además es un principio que deviene de la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que toda persona es inocente hasta que no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada en el ámbito judicial. ¿Sí? El proceso que tú haces mención de Luisa González, lo que está sucediendo en Guayaquil con los involucrados en el caso Goleada, lo que sucede en la ciudad de Quito con la apelación de la Fiscalía General del Estado en el caso de las pruebas PCRs en contra de Yunda, no tendrá ningún tipo de efecto. ¿Por qué? Porque en ninguno de los casos existe sentencia condenatoria ejecutoriada. Ni siquiera, Rosana, en el caso de Aquiles Álvarez existe sentencia condenatoria ejecutoriada. En el caso Grillet, digamos que ese es el más próximo a tener sentencia, ¿no es cierto? Porque ya fue realizado el pedido de fiscalía, etcétera, pero inmediatamente la defensa técnica lo va a apelar. Entonces, mientras no hay una sentencia absolutamente condenatoria ejecutoriada que haya pasado todas las instancias jurisdiccionales previstas, en este caso en el Código Orgánico Integral Penal, la persona todavía puede ser candidato. La inhabilidad, en este caso, para ser candidato o candidata, es cuando existe sentencia condenatoria ejecutoriada y que obviamente la sentencia condenatoria ejecutoriada esté, o mejor dicho, toda la sentencia condenatoria ejecutoriada va a tener una pena temporal, ¿no es cierto? Cuando existe una, perdón, una pena temporal, cuando existe una pena temporal, los derechos de participación política se suspenden por el tiempo en que dura la pena. Solo en ese momento, digamos que hay una inhabilidad. Además, una cosa que es importante señalar, Rosana, es que una vez que la candidatura esté en firme, es decir, haya pasado todos los procesos de objeción, impugnación y los recursos subjetivos contenciosos electorales, ¿sí? Lo que sucederá básicamente es que se pone un paréntesis al decurso del proceso judicial. Así lo manda el artículo 108 del Código de la Democracia, ¿sí? Y el proceso se suspende hasta que haya la declaratoria de resultados oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral, pero solo cuando la candidatura esté en firme.
¿sí? Mientras no haya la resolución de la Junta Provincial Electoral de que la candidatura de X, Y, Z persona esté en firme, los procesos judiciales pueden continuar. Y los procesos judiciales se reactivarán una vez que haya, en este caso, los resultados oficiales que los declara públicamente el Consejo Nacional Electoral. ¿Y el contencioso electoral cuánto podría incidir? Y pregunto esto porque hubo un caso que, si bien no es exactamente igual, nos lleva quizás por ese mismo camino, que fue cuando el fiscal Alarcón informó al contencioso electoral sobre investigaciones abiertas respecto de organizaciones políticas, y a la final el contencioso decidió dejar fuera esta organización política, el movimiento amigo del proceso electoral. Bueno, fue el Ahí movimiento tampoco ha amigo y habido también ninguna sentencia, no ha habido ninguna resolución definitiva. Sí, pero a ver, ahí lo que te digo es una especie de medida preventiva que establece el Código de la Democracia, ¿sí? Y en estricta aplicación del principio de legalidad, es decir, solo lo que la norma establece en cuanto al derecho público, y en este caso el derecho electoral, que es derecho público, el Código de la Democracia prevé esta medida de suspensión temporal mientras dure una investigación, pero no es a la persona, Rosal. O sea, la Es a la organización por sí, política, porque se prevé dentro de la investigación que hubo un presunto lavado de activos vía actividad política y con la plataforma de una organización política, ¿sí? Entonces ahí lo que hace el fiscal es que en un pedido por encontrarse una investigación abierta, ¿sí?, se realice una suspensión de actividades de la organización política porque la fiscalía entra a intervenir, digamos así, en la actividad y cuentas de la organización política. En la RC ya sucedió y era clarísimo el tema por las delaciones que hizo el señor Díaz Asque. Con amigo, ¿cómo ha justificado la fiscalía? Con una llamada telefónica, dijo el fiscal Alarcón, creo, alguna vez, y luego una comprobación de cuentas y demás. Entonces, lo que se está investigando es la actividad de la organización política, más no a la persona, ¿sí? En el caso de las personas, se está a lo que establece en este caso el principio de inocencia hasta que hay una sentencia condenatoria ejecutoriada. Y otro punto que vale la pena aclarar, Rosana, es que nosotros no tenemos, pues, responsabilidad en este sentido de las personas jurídicas, y las organizaciones políticas son personas jurídicas. Entonces, la imputabilidad es a la persona natural, digamos así, estimada Rosana. Hablemos de otro tema que es un problema recurrente de las elecciones ecuatorianas. Se dieron en las últimas elecciones, se han dado en el pasado. El uso de recursos públicos para campaña. Esa interacción entre gobierno central, candidatos, gobiernos locales, candidatos. ¿Qué criterios utiliza la autoridad electoral para determinar en dónde esté el límite cuando una actividad oficial, el anuncio de una obra, se convierte en proselitismo? Mira, a ver, hay límites legales y reglamentarios en ese sentido, que es lo que la lógica más elemental te dicta, ¿sí? Mientras está el periodo de campaña, ¿sí? Es decir, después de la oficialización de candidaturas, me parece que la campaña electoral empieza el 13 de noviembre, es decir, apenas 15 días antes de las elecciones del 29 de noviembre, solo en ese lapso de campaña, esos 15 días, es que no se pueden hacer determinados tipos de actividades. Ejemplos, no se pueden hacer inauguraciones de obra, no se puede hacer comunicación específica respecto a logros de las actividades de las personas o de los gobiernos autónomos descentralizados, las personas que están con una reelección, Gustavo. Pero sí te faculta, en este caso, el Código de la Democracia y el reglamento respectivo de desarrollo de las actividades proselitistas, que tú, por ejemplo, en casos emergentes tengas que comunicar. Por ejemplo, cierres viales, catástrofes naturales, etcétera. Esos son los límites básicos, Esteban, que se establecen. Estamos hablando del periodo propiamente de campaña electoral que empieza de aquí en 3 meses, si no me equivoco. Sí, como te decía, solo en campaña. Es que estamos en esa claroscuridad, en ese gris de tener maximizada la campaña anticipada. Y en este momento igual, no hay una prohibición absoluta de nada. El gobierno puede, el gobierno central y los gobiernos descentralizados pueden activar todo ese arsenal comunicacional que tienen a efectos de simular
un tema de rendición de cuentas, un tema de actividades propias de la administración pública para hacer campaña y hacer los mítines respectivos, pero porque justamente estamos en esa claroscuridad y en ese espacio grisáceo, pero no tenemos una norma que prevea o frene a los gobiernos autónomos descentralizados. Ahora, hay una línea infraccionaria, Gustavo, hay una línea infraccionaria que es que se prevé como una infracción muy grave en el Código de la Democracia cuando existan actos de precampaña o campaña anticipada. ¿De acuerdo? Pero nuevamente, estamos hasta que haya la declaratoria de oficialidad de un determinado candidato, porque mientras tanto tú eres una autoridad pública central o descentralizada que está realizando actividades propias de tu representación en el gobierno respectivo. Se dificulta en el sistema actual, esto es un criterio totalmente subjetivo ya, el que le estoy preguntando, el éxito de nuevos actores, la eventual presencia de outsiders en algunas campañas. Los analistas, por lo menos analistas políticos con quienes hemos conversado, ven las mayores fortalezas en quienes están tratando de repetir un nuevo periodo o en quienes ocuparon ya una magistratura. Mira, las reelecciones siempre van a generar una ventaja, ¿sí? Que es que la persona que está dentro del espacio de administración pública tiene el know-how del cómo está funcionando, en este caso la administración descentralizada de un gobierno, ¿sí? Y además que tiene la maquinaria, en este caso estatal, descentralizada, obviamente, para hacer cierto tipo de movilización política y social. Además que está en una constante campaña, ¿sí? Los políticos que se encuentran en este momento en alcaldías, en concejalías, en prefecturas, se encuentran en una constante campaña y eso es un mal que tenemos los ecuatorianos y las democracias inestables latinoamericanas. El político que llega a un cargo se encuentra en una constante campaña. Entonces, digamos que ellos tienen cierta ventaja por haber tenido un capital social y político superior. De hecho, así lo ha reconocido inclusive el propio Tribunal Contencioso Electoral en sentencias vinculantes, que la capacidad de convocatoria de, en este caso, un alcalde, una alcaldesa, es superior a la de un ciudadano. Entonces, digamos que esa es una primera ventaja. Segunda ventaja, que de otro tipo de actores, ¿sí? Digamos que en el Ecuador existe, Gustavo, el efecto del arrastre electoral y tenemos arrastres electorales personalizados o arrastres electorales orgánicos. Y tenemos el claro ejemplo nosotros en lo que está sucediendo en la polarización ecuatoriana. El arrastre electoral personalizado es el que genera el presidente Daniel Noboa. ¿Sí? No genera ese arrastre su staff ministerial, no genera ese arrastre los asambleístas que en este momento están renunciando a sus curules para ser candidatos seccionales. Lo genera el presidente Noboa. Y el correísmo, ¿sí? Que ya es un proceso histórico, mal o bien, por el mantenimiento de años que tiene en el Ecuador, genera un arrastre orgánico, ¿sí? Tanto así que está identificado como correísmo. Entonces, esos dos tipos de arrastre obviamente van a generar ventajas en determinados candidatos. En este momento, digamos que el arrastre que pueda producir Daniel Noboa es superior al que puede producir el correísmo, porque el correísmo no tiene movimiento político, porque están alojados en, perdón, diferentes organizaciones políticas y una cosa es que tú vayas con una organización política propia que te da libertades de actuación y además libertades de campaña a que vayas en este caso con un movimiento de alquiler o prestado. Esa sería una segunda ventaja. En el tema de outsiders, para utilizar las mismas variables que tú las planteas, Gustavo, no veo en estas elecciones que hayan verídicos outsiders, porque la cualificación de una persona outsider es una persona que tiene las calificaciones, o en este caso las credenciales profesionales, académicas, políticas y hasta personales para realizar o llegar a un puesto a un puesto político, un puesto de elección popular, pero con determinada capacidad. El outsider ecuatoriano, lamentablemente, es la persona que nunca ha estado en política y que llegó por algún tipo de coyuntura como el asambleísta dibujante. Ese es el outsider o el concepto del outsider ecuatoriano, ¿sí? Pero no es realmente un outsider como lo que uno ve en otros países para tener esa cualificación. Entonces, no es una elección de outsider. Lo que podría darse es que tengamos muchas terceras vías, tal vez, en las diferentes provincias y cantones del país. Es decir, se salta la polarización de ADN, correísmo, y se busca una tercera persona por un posible hartazgo de esa polarización que nosotros tenemos en el país en la actualidad, estimado Gustavo.
Para finalizar, Esteban, ¿qué se puede decir, qué se puede concluir sobre equidad electoral en estas elecciones anticipadas? ¿Qué se puede concluir sobre qué, Gustavo? Se cortó un poquito. Equidad electoral. Ah, ya, muy bien. Bueno, el principio de igualdad de oportunidades, ¿no? Más que una equidad es el que rige el sistema electoral. Y nosotros podemos ver que, a ver, eso siempre lo dice Pedro Donoso, uno no tiene que leer los eventos en el ámbito político, electoral y democrático de forma aislada, ¿sí? Sino que los tiene que leer siempre en un conjunto y vemos que esa conjunción de actuaciones de la administración electoral, de las organizaciones políticas, del gobierno, ¿sí? No están realizando, o mejor dicho, no están preveyendo este principio de igualdad de oportunidades, sino que mal o bien están, no te digo inclinando la cancha, pero están tomando actuaciones que generan ventaja a determinada postura política. Eso sí es claro, evidente y manifiesto de lo que hemos visto en las últimas actuaciones. Bien, quizá para concluir con un titular que presenta Diario El País, uno de los diarios más influyentes del mundo de habla hispana. En la edición de hoy tiene un artículo que habla sobre Ecuador. Lo titula "El miedo marca el pulso de los comicios locales en Ecuador. Es la elección más opaca desde el retorno a la democracia". Y en el subtítulo señala amenazas de inhabilitación, presiones fiscales, la amenaza del crimen obliga a precandidatos a bajarse de la contienda, configurando un escenario electoral incierto. ¿En qué medida está usted de acuerdo con esa visión desde el exterior sobre estas elecciones? Bueno, mira que el país ha sido muy crítico del sistema electoral ecuatoriano, bastante fuerte en los últimos tiempos. De hecho, llamó a las organizaciones políticas ecuatorianas como redes sociales. Sí, no como organizaciones políticas, sino redes sociales con colores determinados. Y claro, tiene un contexto fuerte en el cual lamentablemente nosotros nos hemos habituado como ecuatorianos, pero esa es la perspectiva internacional que se ve hacia afuera de nuestro sistema electoral. Yo no creo que solo sea el miedo a la delincuencia organizada, sino también el miedo a la censura y a la oposición. Sí, en el Ecuador, en esta estructura hiperpolarizante que nosotros tenemos, donde lo bueno es bueno y lo malo es malo de forma radical, que no te digo que sea absolutamente incorrecto, pero que no haya una tolerancia mínima en el debate, en la posición y en el pensamiento, lamentablemente nos encontramos igual nuevamente en extremos polarizantes. Y esos extremos polarizantes, sí, esos extremos polarizantes, que es lo complicado, que no te permiten un discernimiento básico de puntos intermedios, sí, están siendo amenazados justamente por fuerzas externas a la decisión política o en este caso a la deliberación política, como bien lo ha señalado el país, a estas amenazas de grupos de delincuencia organizada a determinados candidatos, ¿sí? O en su defecto, este propio miedo a candidatizarse por una posible, no quiero utilizar y no quiero que se me contextualice en ese sentido, una persecución política, sino una venganza política, donde tú no ves al opositor en el Ecuador como, en este caso, una figura contra la cual tengo que confrontarme de forma ideológica, sino que lo ves como un enemigo del cual me tengo que deshacer. Esos extremos polarizantes son lo que hacen ver que el miedo es una parte bastante condicional de estas elecciones y que lamentablemente sigue cooptando espacios y ahora en la deliberación pública, que digamos era uno de los espacios más es uno de los espacios más sagrados y es uno de los espacios intocados porque estamos hablando de pensamiento. Pero si es que así lo están calificando desde una perspectiva internacional, con la evidencia respectiva, es lamentable y que nuestros estándares democráticos hayan bajado a esos niveles, Gustavo. Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Esteban. Con todo gusto. Muy bien, un saludo a ti y a Rosario. Muchas gracias. Declaraciones del doctor Esteban Ron Castro, experto en Derecho Electoral. Son las 8 horas.